Buenas noches, amados hermanos y amigos que siempre nos siguen a través de este medio. Es un saludo muy cordial para cada uno de ustedes, deseando de todo corazón que todo esté marchando bien, o si hay alguna enfermedad, pues ni modo, hay que confiar en el Señor y encomendarnos en las manos de Él, ¿verdad? Esta noche pues estaremos de nuevo en nuestros estudios y antes de entrar a leer la palabra y seguir del estudio, queremos orar en esta hora. Padre, una vez más en esta hora de la noche queremos agradecer tus cuidados, Padre amado, que desde la mañana tú nos has abierto nuestros ojos, Señor, para contemplar, Señor, la hermosura de esa creación sobre la cual tú gobiernas, Padre, sobre la cual tú eres el creador, Padre amado. Muchas gracias por ello, y nosotros como hijos tuyos podemos disfrutar de esas bendiciones tan especiales que tú nos has dado, y queremos aprovechar, Padre, como hijos tuyos, disfrutar de esas maravillas que tú has creado. Padre amado, te damos gracias por este día y oramos por aquellos que no hay duda están enfermos, están pasando por situaciones difíciles en casa, en un hospital o donde quiera que estén, Señor. Alguna angustia que a ellos les aflige en este día, te pedimos, Señor, que tú los proteges, los guardes y que, Padre, puedan encontrar el consuelo en ti. Muchas gracias por todo, Señor amado, y quédate tú con nosotros en esta hora de la noche para continuar este estudio de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos del grupo Eclesía, el grupo de pastores que proclama el Evangelio desde San Juan Zacatepec, reciban nuestro saludo en nombre de todos los que hacen posible estas grabaciones también. Pues se recordarán ustedes, hace 15 días hablábamos del pasaje del versículo 13, en la cual dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y el tema entonces que hemos abordado ha sido siéntate a mi diestra, es de la palabra, y asociamos, el autor de Hebreos asocia mucho con el Salmo 110, y en la cual habla del asiento de nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios el Padre. Y las Escrituras también nos comparten el altísimo o la altísima dignidad de nuestro Señor Jesucristo más que los ángeles. Y también vimos que las Escrituras nos hablan del Hijo de David. Sin embargo, esa palabra como que se revirtiera cuando David reconoce la superioridad de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Viendo todas esas cosas, entonces cuando hablábamos del Salmo 110 y que los evangelios nos dicen, pero que sin embargo el autor de Hebreos ha omitido. Aún volvamos a nuestro texto para ver qué realmente nos dice el texto. Pero el texto nos habla sobre todo, número uno, les dije que el próximo hermano que venía iba a hablar de la exaltación de Cristo, iba a hablar de la entronización de Cristo, los honores divinos y la obra acabada y su gobierno. Pues al final de cuentas me toca a mí que hablar de este asunto otra vez. Y hablamos de la exaltación de Cristo. Y hay una palabra tal vez no de moda, pero sí ha sido de siempre hablar cuando nos toca que dirigir un culto, estar en algún funeral, o sea, creo que sea un culto muy especial. Siempre los que dirigen dicen: hoy nos toca que exaltar el nombre de Cristo. Pero recordemos, mis hermanos, que la exaltación de Cristo Jesús, cuando hablamos de exaltación, hay dos significados de esa palabra exaltación. Número uno es elevar o reconocer la grandeza suprema de Dios.
Jesucristo, después de su resurrección, en el estado de máxima gloria y honor que Dios le otorgó a Jesucristo, después de su resurrección. 2. Se refiere al elevado histórico y teológico en que el Dios Padre levantó a Jesucristo por encima de todas las cosas, tras de su humillación, muerte y resurrección. Nos dice en primer lugar que el Padre ha invitado al Hijo a ocupar una posición que jamás ha sido ofrecida a ningún ángel de su diestra. Es decir, que la posición más exaltada, de mayor autoridad del universo entero, igualada por ningún excepto por el Padre mismo. Después de la humillación de su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo se sienta pues eternamente y permanece como Hijo de Dios en el trono celestial más alto de cualquier o ninguna otra jerarquía universal. La diestra de Dios, por cierto, podría significar o bien que Cristo ocupa un puesto del lado del trono de Dios, o bien se sienta al lado del Padre en el mismo trono, en el hecho de que el verdadero sentido es el segundo. Se ve en Apocalipsis 3:21, donde Jesucristo mismo dice: yo he vencido y me he sentado con mi Padre en el trono. No hay dos tronos, sino un solo, con sitio para dos personas. Es por eso que el texto, como Apocalipsis 22:3 dice, habla del trono de Dios y de Jesucristo o el Cordero, no de los tronos como si fueran dos. Quiere decir que la frase siéntate a mi diestra, ¿qué implicación tiene? Veamos la entronización. Cuando hablamos de la entronización, se habla después de la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Fue entronizado y a la diestra de Dios Padre, lo que significa que ha recibido toda autoridad sobre el cielo y la tierra. La referencia aquí, por supuesto, como es la de los demás citas, es la ascensión y glorificación de Jesucristo. La frase indica un momento histórico determinado, de la misma manera que la segunda parte de la cita se refiere a otro momento histórico aún por llegar. Por tanto, la referencia no es al gobierno eterno del Hijo, como si el texto dijese: sigue estando sentado a mi diestra, sino a la ascensión: siéntate ahora a mi diestra, como que si durante un tiempo el Hijo hubiese tenido que ausentarse de ella. Con estas palabras asistimos a la coronación del Señor Jesucristo. En el versículo 3, ya vimos de este mismo capítulo, dice, tras efectuar la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El autor nos ha hablado de la entronización de Cristo y en el versículo 8 vuelve a hablar de su trono y de su cetro. Ahora, nuevamente vemos a Cristo sentado en el trono, ejerciendo el gobierno del universo. Quizá la exaltación de Jesucristo como Rey de Reyes sea la nota dominante en este capítulo. Es interesante pensar esa parte. Porque recordemos también el apóstol Pablo en Filipenses 2, del 9 al 11 nos ha hablado: Dios lo exaltó hasta lo sumo, dice Pablo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre.
Hablando otra vez, y podemos hablar de los honores divinos. Dejamos entronización y hablamos de sus honores divinos. El honor divino son actos de adoración, culto o reverencia suprema, reservado exclusivamente a la divinidad. Naturalmente, el sentarse a la diestra de Dios en compartir con Dios de la misma dignidad y majestad, como acabamos de sugerir, la primera idea detrás de estas palabras es la de la jerarquía universal. En ella cada ser ocupa un escalafón apropiado durante su ministerio redentor. El Señor voluntariamente se despojó de su dignidad que era suya y, por así decirlo, bajo unos peldaños a fin de estar a vuestro nivel humano. Fue hecho un poco menor que los ángeles, dice Salmo 8, ¿verdad? A causa del padecimiento y muerte. Eso lo vemos ya en Hebreos 2:9. Pero en su ascensión, Él vuelve a recibir honores divinos, ocupa el escalafón más alto al ser adorado por los ángeles, según el versículo 7 que ya hemos visto. Al tener el nombre que es cualquier otro nombre, en Filipenses 2:9 y 10, ahora como eternamente, Cristo es antes que todas las cosas. Nuevamente lo que queda absolutamente claro es la superioridad de Cristo con respecto a los ángeles. Eso es lo que debemos que dejar claro, es la superioridad de Cristo sobre los ángeles. Ellos jamás han estado a la diestra de Dios en el orden cósmico, ni jamás recibirán tal invitación. Su rango es secundario. ¿El trono está reservado solo para Dios? Sí, pues Cristo lo ocupa, debemos sacarle la conclusión oportuna. La otra palabra que debemos ver es la obra acabada. Cuando vemos y hablamos de una cosa acabada, una obra acabada, es hablar de un proyecto que ha concluido completamente. Y eso es lo que pasa en estos versículos. Pero la frase, siéntate a mi diestra, tiene otra connotación adicional, hermanos. El sentarse es descansar. Presupone que el trabajo ha terminado. No es oportuno que Cristo tome asiento hasta poder decir, consumado es. Ha acabado la obra que me diste que hiciese. Eso lo dijo el Señor Jesús en Juan 19:30 y el 17:4. La invitación del Padre es evidencia de su plena satisfacción con la redención perfecta y completa de su Hijo ha realizado. No hay más que hacer, es hora de sentarse. Sobre esto hemos hablado más extensamente en la exposición del versículo 3. Notemos que en el capítulo 10 y 12 y 13 el autor une explícitamente estas dos ideas, que el asiento de Cristo y la perfección de su obra acabada, en un contexto que conscientemente hace eco y cita en el Salmo 110. Hebreos 10, 12, 13 dice, Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperamos hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y en este versículo he recalcado en algunas oportunidades con algunos hermanos y decir, de verdad, cuando nosotros nos toca que decir, no, es que yo tengo que hacer tal cosa, yo tengo que hacer tal cosa para poder estar bien con Dios, para ganar la salvación. Hermanos, no podemos ayudar a Dios para nuestra salvación. Él ofreció a su Hijo Jesucristo un día y con una sola ofrenda
hizo perfecto todo, con ese sacrificio por los pecados de nosotros. Su obra es perfecta, tanto porque es plenamente aceptable al Padre, como porque no hay nada que le pueda ser añadido. Es una obra que no se puede repetir. Viene la otra palabra y hablamos de su gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, hermanos, pues nosotros pasan por nuestra mente muchas cosas. ¿Qué es un gobierno? Hablamos de un gobierno socialista, de un gobierno fascista, hablamos de un gobierno de facto, un gobierno comunista, un gobierno demócrata, un gobierno republicano. Pero aquí estamos hablando de un gobierno teocrático, un gobierno de Dios. Cristo pues se sienta porque su ministerio anterior está terminado y completo. Pero hay otra matiz aquí, como también vimos con respecto al versículo 3. El lugar donde se ha sentado en el trono, en la antigüedad, los reyes se sentaban para ejercer el gobierno. En Jesucristo se sienta porque ha acabado un ministerio, pero no se sienta con los brazos cruzados, sino que para comenzar otra. Al sentarse, vuelve a tomar las riendas de la historia y gobernar al mundo. Por esto pudo decir a los discípulos antes de su ascensión, anticipando la glorificación: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Eso lo dice Mateo 28, 18. Notemos bien que la idea no es que Cristo tenga que esperar en el trono hasta que sus enemigos hayan sido dominados y que solo entonces empieza a reinar, sino que reina ya a pesar de la rebelión de los enemigos. Porque eso pasa por nuestra mente muchas veces. Perdón. Creemos de que Cristo reinará hasta en aquel entonces, pero debemos tomar en cuenta que Cristo está reinando. Porque preciso es Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies, dice Pablo en 1 Corintios 15, 25. Hoy mismo no existe ningún ejército de poder en el universo que no esté bajo el control superior de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es hacerle responsable por todos los abusos de poder en el mundo, porque eso siempre nos hace pensar, pero ¿por qué Dios no actúa? Pues miren todas las injusticias, miren lo que está pasando en el mundo, y las noticias a diario y a cada rato nos llegan y siempre decimos, ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué no actúa Dios? Pero actuará en su momento. Dios está reinando, Jesucristo está reinando, pero si es decir que aún los pecados del hombre caen bajo su permiso soberano y contribuyen al desarrollo de su propósito eterno. En última instancia, por supuesto, la clave del gobierno de Cristo se halla en la justificación de los creyentes y la condenación de los impíos, en la retribución de galardón o de castigo, de vida o de muerte, en la separación de las ovejas de los cabritos. Así pues, su gobierno es inseparable del juicio, no solo en el día del final, sino en el desarrollo de la historia. Juan 5, 21, 23 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quieren la vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio a su Hijo, para que todo honren al Hijo como honren al Padre. Así pues, Cristo ostenta el mando supremo del universo. Todos los demás órdenes, incluidos los angelicales, están bajo su gobierno y autoridad. Por eso el apóstol Pablo, empleando
un lenguaje que hace eco en nuestro texto, puede hablar de la fuerza del poder de Dios. Efesios 1, 20, 22 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a la diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo de sus pies. Pedro expresa la misma idea. 1 Pedro 3:22 dice, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Qué más podemos decir con estos textos? Sobre la autoridad de Cristo Jesús, sobre el reinado del universo, sobre el universo. Ahí lo vemos. Cristo ascendió a los cielos para sentarse en el trono y se sienta a fin de ejercer un poder absoluto. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es digno de alabarle, es digno de adorarle. Por cierto, ¿por qué ascendió a los cielos? No creo que sea porque el trono de Dios esté geográficamente emplazado en el aire, sino porque así aprendemos una lección espiritual de suma importancia. Si Cristo se hubiera limitado a desaparecerse como lo hizo a continuación de muchas apariciones después de la resurrección, los discípulos habrían esperado una nueva aparición en cualquier momento. La ascensión es un evento que pone fin a una etapa. El Señor no desaparece de cualquier manera, sino sube visiblemente y físicamente, traspasa la esfera angelical y solo entonces desaparece de la vista de los discípulos. Eso lo vemos en Lucas 24, 51 y Hechos 1 y 19. Había dicho que iba al Padre, y la ascensión es la forma apropiada de ir, no porque el Padre físicamente esté alejado de la tierra, sino porque está por encima de todo y de todos en autoridad, simbólicamente, pues Cristo ha subido más allá de todo otro ser o autoridad. Hermanos, de verdad vemos la exaltación, el gobierno de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que pudimos ver esta hermosa noche nos hace reflexionar y pensar de que solo Cristo Jesús es digno de toda nuestra adoración, de toda nuestra exaltación. Entonces, cada vez que a usted le toca que ir a dirigirlo o hablar desde esos lugares, pues cuando diga queremos exaltar el nombre del Señor, hágalo de todo corazón y hágalo con una convicción firme de que sí, Cristo es digno de toda exaltación. Cristo Jesús es digno de toda nuestra adoración, reconociendo el gobierno y la autoridad de Cristo Jesús. Espero que haya algo quedado en su corazón y en su mente en esta hermosa noche. Y gracias por su sintonía. Agradecemos todo lo que el tiempo que usted dedica para poder aprender algo de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle gracias a Dios por ello y orando para terminar. Padre, una vez más, al terminar este pequeño estudio, que seguirá sin duda todavía, Padre amado, queremos agradecerte con todo nuestro corazón por el tiempo que tú nos das a través de este medio. Agradecemos la presencia siempre de los pastores que vienen, Señor, a hablar del tema de Hebreos, Padre amado, que aún falta,
pero sé, Señor amado, que tú los vas a usar también para enseñanza a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, y de cualquier medio que nos escuchen o nos ven, Señor, puedas bendecir esas vidas, Padre amado. Gracias, Señor, por los jóvenes también que están detrás de estas cámaras, que muchas veces no los ven nuestros hermanos, nuestros amigos, pero que están haciendo una labor muy importante a través de este medio, Señor. Bendiga la vida de ellos, sus familias, Señor. Por favor, cuídalos y guárdalos, protégeles de todo peligro que realmente acarreamos a cada día, Padre amado. Guárdalos a ellos. Y también oramos por nuestros hermanos. Oramos siempre por la salud de cada uno, Señor, y por la situación sin duda económica que cada hermano, cada hermana, cada joven está pasando en este momento. Gracias, Padre, porque siempre nos escuchas. Gracias porque estás a la diestra de Dios el Padre e intercedes por cada uno de tus hijos. Te alabamos y te bendecimos en esta hora. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos del grupo Eclesia, el grupo de pastores, reciban nuestro saludo siempre y deseándoles una feliz noche para cada uno de ustedes. Buenas noches.